Bueno, muy buenas tardes. Un placer para nosotros tenerlos aquí en Reset Gallery el día de hoy. Y el día de hoy es muy especial porque estamos iniciando los conversatorios de nuestra última exposición, que es TBT. TBT es un lenguaje que se utiliza dentro del concepto de las redes sociales, sobre todo en la cuenta de Instagram, que tiene que ver con regresar al pasado desde el día jueves. Sería un Throwback Thursday, que es el nombre de nuestra exposición. Conceptualmente decidimos ponerle este nombre a la exposición porque esta es la exposición número 13 de nuestra galería, que se inauguró el 11 de noviembre del 2022. Y pretendiendo esa situación hemos hecho una curaduría que establece el concepto de esas dos exposiciones a través de esta gran muestra, que va a tener una modificación cada 2 o 3 semanas de ciertas obras que están en sala. Eso va a permitir una rotación muy dinámica para poder generar el recurso de todo lo que hemos presentado a lo largo de estos 2 años y medio. Ha sido una curaduría, digamos, exigente en la medida que tenemos un conjunto de artistas consolidados y emergentes en los campos de la fotografía, la pintura, la escultura, la gráfica, que han generado todo un recurso de investigación muy importante. En este caso, en el inicio de TBT que inauguramos el pasado jueves, hoy día martes, tenemos una gran oportunidad y un privilegio de tener un gran artista que está con nosotros y que vino directamente desde París para presentar varios proyectos, entre los cuales se incluyen el tema de una exposición Les Vol que está en la Universidad Católica Andrés Bello. Esto ha sido toda una reflexión muy importante desde que Karim llegó, sobre todo porque la relación que tengo tanto con Karim como con Anet Turrillo, la cual va a tener un conversatorio próximamente, los invito a que también revisen su trabajo, porque de hecho tenemos 2 obras presentadas en esta exposición de Anet. Ha sido una relación de trabajo importantísima que parte desde el año 2000-2004, en la cual parte de sus obras forman parte de la colección del Palacio Federal Legislativo, en 2 temas importantes. En el caso de la pintura, trabajando el tema, digamos, próximo de lo que tiene que ver con el lenguaje de la escritura, y en el caso de Anet con la forma corporal y el tema de la belleza desde lo femenino y la introspección. Pues sí, eso lo comenzaremos directamente en el conversatorio con Anet, pero sin embargo estamos hoy con Karim, que es un privilegio tenerlo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes. Y desde Reset Gallery, en nombre de Patricia, Jesús y el mío, te damos las gracias por tener la gentileza de estar con nosotros hoy, Karim. Entonces, bueno, comenzando el conversatorio del día de hoy, y agradezco a todas las personas que se tomaron su tiempo para en la tarde de hoy estar con nosotros. Establecemos un criterio inicial de que Karim Borges es un artista multidisciplinario que inició sus estudios en Venezuela en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas y luego se traslada a París, en lo cual cursa estudios en la Universidad de París, y luego tiene toda una serie de relaciones importantes en las cuales ha tenido la oportunidad de presentar sus obras en el Gran Palais, así como también en Corea y en otra serie de exposiciones importantes que han tenido un desarrollo significativo en cuanto a lo que es un proyecto de investigación que parte desde lo conceptual, lo pictórico, la escritura y la fotografía, entendiendo esto como un artista multidisciplinario. El concepto de la instalación nutre esta exposición que acaban de inaugurar en la Universidad Católica. Y bueno, sin más, digamos, presentación, Karim, te recibo y te doy la bienvenida aquí a Reset Gallery en Caracas, para que, bueno, tengamos este diálogo el día de hoy, el cual va a tomarnos alrededor de 50 minutos, 1 hora, que sé que es poco, pero bueno, el interés está en que podamos llegar adelante y que nos presente ese lenguaje y esa síntesis conceptual que tú llevas adelante. Bienvenido, Karim. Gracias. Bueno, trataremos de que en estos 45 minutos, 50 minutos, logremos hacer un recorrido de todas las tantas cosas que han ocurrido y sobre todo el nombre de la exposición, Regresar al Pasado, es casi simbólico. Claro. Porque cada vez que yo estoy aquí, cuando regreso al país, muchas veces es regresar al recuerdo. Y en realidad, prácticamente todo mi trabajo se trata de ese vínculo vivencial con lo vivido, con lo que se recuerda o con lo que se quiere mantener vivo en nuestra memoria. Cuando hablamos de nuestras exposiciones, por ejemplo, los trabajos que se encuentran hoy en la galería,
Esos son una parte de otro trabajo que también está vinculado mucho al recuerdo. Claro. Porque exactamente la parte ecológica, cuando hablamos de la parte ecológica, es lo que se va destruyendo. Eso se ve también mucho en mi fotografía. En realidad, lo que yo hago fotografiar, lo que va a desaparecer. Lo que va a desaparecer o lo que se va a transformar. Si no se tiene una base de qué es lo que había anteriormente, uno empieza a tener como una ausencia de recuerdos. Y el recuerdo es lo más importante porque eso es lo que construye al individuo. De allí, a partir de allí, es que se crea prácticamente todo mi trabajo. Ahí es donde viene la historia que volvemos entre lo que es la escritura, pero la escritura como un cúmulo de recuerdos que hay que mantenerlos escritos porque la memoria no es suficiente. Eso lo mismo se decía porque se inventa la escritura. La escritura se inventa únicamente para conservar la memoria. Entonces la memoria es parte de la obra porque cada obra está vinculada precisamente con recuerdos y vivencias que de una u otra forma se van manifestando y van cambiando a través de los años, transformándose en exposiciones e en instalaciones, que es parte de lo que es todo el trabajo. Cuando hablamos de una obra, vamos a decir, una obra concreta, para mí una obra concreta prácticamente no existe, porque siempre la obra está evolutiva. Es como cuando estaba hablando con uno de los amigos escritores. Los escritores tienen el mismo fenómeno, no se trata más de los artistas. El escritor siempre va a recorregir su recuerdo, afinar su recuerdo, embellecer el recuerdo, y siempre las obras van cambiando y se van mutando, y el principio de lo que empieza con una pequeña nota en un bar o en un bistró, como lo quieran llamar, esa pequeña nota es el grano que va a desarrollar o que va a vincular la historia de sus recuerdos en relación a su vivencia. Eso es lo que dicen que es el referente de la propia memoria. Exactamente, lo que vamos hablando, y eso se aplica en todo, en todo. O sea, que uno pensaba que nada más que la pintura, para mí, en todo caso, para mí la pintura se basa en un cúmulo de recuerdos que se hacen plástico, y es por eso que yo hablaba, para describir mi trabajo plástico, lo hablaba como la peinture, o la pintura escrita, o viceversa, o el pan, cuando hablamos del pan, es el todo escrito o el todo pintado. Y eso tiene una relación muy directa con la historia del arte. Porque si uno nos ponemos a ver esto, pues te decía que esto puede ir circular en muchas aristas. Si hablamos que la cueva de Lascaux era el primer escrito, porque no había la forma, y el primer escrito es una pintura. Y la pintura, mejor dicho, la escritura parte de la pintura, el pictograma, ¿cómo se llama? La escritura cuneiforme. Todo se basa a esa relación. Entonces no tenemos una relación directa entre la imagen y el pensamiento, que es parte de todo lo que ha sido la humanidad. En el momento que nosotros podemos plasmar el pensamiento, que la primera manera que se plasmó fue aquellas pinturas rupestres, a partir de allí empezamos a escribir, empezamos a tener historia y a transmitir historia. Y eso es parte de lo que significa el trabajo plástico. Ahora, desde el punto de vista conceptual, Karim, en toda esta serie de proyectos que has estado trabajando últimamente, y sobre todo en el caso de este proyecto muy importante, que es el que acabas de presentar en la Universidad Católica, hay una necesidad explícita en lo que significa lo cotidiano como proceso. Es decir, ahí está el tema de lo que tiene que ver con el diario, con la prensa, que tú la tomas, la retomas como un tema de investigación conceptual, y eso te permite llevar adelante un recurso sobre tus propios, digamos, reflejos y sobre tu propia conceptualización de lo que significa la noticia y el proceso cotidiano. Eso se une a otros procesos como tienen que ver con el tema, digamos, se establece el cuerpo, la fotografía del cuerpo, luego se trabaja el tema de lo que tiene que ver principalmente con la facturación del movimiento, de lo que bien hablábamos, había referentes sobre el futurismo italiano, de Balla, de Carrà y de todos estos artistas, pero en un tema conceptual fotográfico desde una electrónica contemporánea. Entonces, ¿cómo se enfrenta Karim a esta fragmentación conceptual? Y cómo, por ejemplo, tenemos a varios Karim o esos cuerpos de trabajo paralelos que mutan, que se reflejan,
Él regresa a la memoria, vuelve a venir, establece esos cuerpos de trabajo paralelos. ¿Cómo es el trabajo en ese sentido? Porque hay una cosa muy importante en el mundo de arte contemporáneo, y es que el artista, cuando hablábamos de los artistas, por ejemplo, en el criterio de lo moderno, inmediatamente identificábamos y decía, esto es una pieza, por ejemplo, en el caso de Asdrúbal Colmenares, esto es un Asdrúbal Colmenares. ¿Verdad? Okay. Por ejemplo, en el caso decían, por ejemplo, esta pieza es de, por ejemplo, de Rafael Barrios, por ejemplo. Esta pieza, o sea, hay una identificación sobre unos criterios que daban de alguna otra manera validez en el artista en cuanto era identificable su lenguaje de manera inmediata. Cosa que efectivamente en el campo de lo contemporáneo existe una variación de ese concepto. ¿Y por qué? Porque el artista tiene muchos campos de trabajo paralelos en los cuales no hay una identificación del lenguaje, dado este reconocimiento de fragmentación contemporánea. Entonces, yo te veo desde mi línea curatorial como un artista absolutamente contemporáneo, fragmentado, establecido en varios lenguajes paralelos, que permiten esa solidez de un trabajo que establece la posibilidad de deshacerse los atavismos de lo que implica el reconocerse en su propio lenguaje y establecer otros criterios de investigación. O sea, esa es mi línea de cómo yo te veo en cuanto a tu trabajo de investigación. Acabas de tocar un sujeto que es bien importante, lo que se llama, o lo que yo llamo, la lectura lineal. Nosotros teníamos, nuestro concepto era, cuando yo hablo de lectura lineal, es que los artistas hacían toda su vida un trabajo que lo prolongaban. Ese trabajo que identificaba a cada artista, que lo identificaba como su propiedad, como su creación como artista, poco a poco empieza a desaparecer. Les voy a explicar por qué desaparece, sobre todo en nuestra actualidad. Cuando yo hablo de esa historia de las lecturas lineales, anteriormente nosotros teníamos los abuelos, los padres, los bisabuelos, todos centrados en un solo espacio-tiempo. Actualmente, las familias, la familia se ha dividido en espacios-tiempos diferentes. Cuando vamos a hablar de historia del espacio-tiempo, que es importante porque eso es lo que va a definir toda esta evolución del trabajo. Los espacios-tiempos familiares cambiaron. Los espacios-tiempos familiares se convierten en espacios-tiempos diversos. Ya aquellas fiestas navideñas donde se reunía toda la familia, poco a poco ha ido cambiando y cambiando hasta llegar al mínimo de expresión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que no es que la familia haya desaparecido, sino que todas las familias han creado nuevas historias. De esa misma manera yo lo veo con el arte. Ya tú no puedes contar una historia como la decían los maestros, Carlos Cruz Diez, Soto y compañía, que trabajaban un sujeto lineal. Nosotros estamos confrontados con varias historias. Es más, nosotros estamos confrontados a ser varios personajes de nosotros mismos. Cuando tú ves las imágenes, las imágenes figurativas, pues lo que yo digo, la descomposición de la imagen o la fragmentación de la imagen no es otra cosa sino que son historias paralelas en lugares diferentes del mundo, en el cual tú tienes una historia que nada más se une en tu memoria, pero no tenemos una lectura, no tenemos aquel arraigo que teníamos anteriormente. Esa distribución de imágenes o esa distribución de historias, tú las recuerdas por fracciones de tiempo, y en la fracción de tiempo es lo que se convierte toda esta diversidad de trabajo, que para mí no es otra cosa que una continuación. Que yo lo transforme o que yo los vaya adaptando a los diferentes países, a los diferentes lugares, o inclusive dentro de mi misma historia, no quiere decir que tiene una base común, pero es en la presentación de la imagen que cambia. No sé cómo les puedo explicar. Es como una sensación de, como decían, déjà vu, lo anterior, algo conocido, el recuerdo, pero ese también. Ya vivir lo vivido, o sea, que lo vivido estaba. O inclusive uno tiene recuerdos vividos que no nos pertenecen, sino que nos pertenecen a nuestros familiares. Al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo que se manifiesta en todas nuestra etapas de la vida. Entonces, en esa construcción, porque en esa construcción del recuerdo, ¿cómo lo manifiestas? Es una amalgama de pequeños recuerdos que construyen nuestra identidad. Entonces, allí, por eso que te decía, cuando me hablabas, la obra cambia. No, la obra no cambia, el que estoy cambiando soy yo.
El que ha cambiado soy yo. Yo vengo de la pintura, vengo de la escultura, vengo del grabado, y de todas esas historias, cada una como que me ha llevado a un momento determinado, pero cada una va evolucionando, o de repente me queda como una nostalgia de la pintura, que todavía sigo haciéndole, pero de otra manera. Cómo pasar de la pintura a la fotografía, a las instalaciones. Porque el concepto de la instalación no se trata de ser una instalación, se trata de ser un cúmulo de imágenes que crean emoción. Es la emoción lo que, en realidad, en el fondo, es una emoción. Cuando vemos la exposición de la Universidad Central, de la Católica, eso no es, ¿cómo decir? Yo no puedo hablar que es una exposición, no puedo hablar que para mí es una muestra, porque es una muestra porque estoy tocando sujetos que estamos hablando del libro, pero en realidad tampoco es un libro de artista, es una interpretación del libro, o mejor dicho, en la pieza principal, que se la dediqué a García Márquez, a un cuento infantil que se llamaba Un hombre muy viejo con las alas muy largas. Eso era porque era un trabajo que había realizado, que en realidad era un trabajo, era una instalación, pero no sé, cada vez que yo la veía me venía a la mente el bendito cuento de García Márquez. Por ejemplo, entonces fíjate, tenemos esta fotografía que están viendo los invitados, y fíjate, tenemos el cuerpo de trabajo en el cual está la fotografía del hombre que se despliega, ¿verdad? Él se despliega y tienes una serie de texto que está allí incluido. Hablamos del vacío en cuanto todo es en negro. Este personaje, digamos, tiene una escala importante. Hay una identificación sobre criterios que están establecidos sobre el tema del vuelo. Esa idea sobre el criterio del vuelo establece una factura muy importante porque está conectado con elementos de carácter religioso, el tema del ángel como proceso que vuela, que está en el consciente colectivo. Luego está el consciente colectivo de la libertad, podríamos hablar de Ícaro, podríamos hablar de muchas cosas dentro de ese concepto, ¿verdad? Pero más allá de todo, el proyecto implica una línea de investigación dentro del campo de la fotografía y el concepto que está en la palabra. Entonces, ese Karim, evidentemente, dibuja procesos anteriores, como tus cuadros en los años 90, en los años 2000, donde efectivamente siempre había una escritura en la pintura, ¿verdad? A través de esos campos de trabajo, donde está el tema de la poesía, establece los criterios de reflexión íntima, y todo eso se va dando en esa lectura. Este trabajo, de hecho, es muy significativo porque establece un criterio de valoración donde el efecto, digamos, espacial establece una necesidad de reconocer la intimidad. Entonces, yo quería que hicieras un poco de reflexión sobre este trabajo, presentándoselo, digamos, al público, porque verdaderamente es importante reconocer que esto realmente, si partimos del concepto de instalación, esto es una gran instalación. Si partimos del campo de la fotografía, es una fotografía. Pero el resumen de esos componentes van teniendo, digamos, un espacio-tiempo, como tú me acabas de decir, que te da una síntesis de lo que quieres decir, de lo que quieres establecer, y donde esa curaduría parte de esos significados y significantes que están en toda la obra, ¿no? Entonces, quisiera que comentaras un poco esto y nos diéramos un poco de caricias al público que tenemos aquí. Bueno, la imagen como tal, el principio de la imagen era la proyección de sí mismo. O sea, para poder avanzar tenemos que proyectarnos. Hay una cuestión que es esa proyección espiritual, conceptual, esa transformación que tenemos cada vez que nos desplazamos al futuro. Exactamente ahí radica el concepto de, ¿cómo se llama?, de la transformación. El ícono del ángel, nada más que es ¿cómo podemos describirlo? El punto de partida de todo lo que va a ser un concepto abstracto, porque poco a poco esa imagen del ángel va a desaparecer dentro de una abstracción o un punto infinito o un nada que nos representa en el absoluto. Estamos hablando de por qué cuando hablamos del absoluto y de la imagen es cómo vamos evolucionando en el tiempo, cómo nosotros nos vamos creando, cómo nos vamos transformando. Al final, nosotros no somos lo que somos lo que nos estamos transformando. Que no vemos la transformación es otra cosa. Bueno, pero la transformación es evidente, inclusive. Todos nos ponemos viejos. No, viejo tú.
No, inclusive la vejez también es bellísima. Claro, Si te pones a ver, pero sí, pero la madurez llega, Ah, pues. no, pero la madurez. La viejo. madurez Pues llega. imagínate llegar a viejo sin madurez. No puede. Horrible. Bueno, sería un no infante sería nada. terrible. No, pero allí, bueno, sí, también tienes esa cuestión de recordando a mi querido Asdrúbal. Que ese quiero que hablemos un poco luego. Ah, claro, no. Ese es el eterno joven. ¿Cómo es? La Eternal Youth. Ese para mí, coño, Asdrúbal era un personaje que hasta pocos días de su muerte siguió trabajando, pero con una emoción juvenil, adolescente hasta lo último. Cuando uno hablaba, los que tuvieron la oportunidad de conocer a Asdrúbal, tenía ese encanto juvenil. Y tú ves que ese señor, la última exposición, que todavía la recuerdo con mucho cariño, que la hizo en el Museo del Niño allá en París, tú no te podías imaginar que aquel hombre había creado todo ese juego infantil a través de los años. Cuando uno veía toda la obra acumulada en el Museo Infantil, tú dices, wow. Y ahí vamos a la diferencia de que Asdrúbal siempre cambió. Claro. Entonces lo que estamos hablando, que no es una excepción y tampoco no es nada del otro mundo, que uno vaya cambiando con el tiempo. Claro. Pero hay una cosa, por más cambio que hagas, hay algo que nos une y nos identifica, nuestra terquedad de ser. Y entonces allí, mira, todos los trabajos, por más que tú quieras, por más diferentes que sean, tienen un vínculo. Tienen ese vínculo que es propio. Por eso es que esta historia de la escritura, para mí es el filo conductor, si vamos al caso. Porque esta no tiene, por todos los cuadros. Mira, si llamamos a la obra del fondo, que es una amalgama, la obra del fondo le llamaba las corcheas. Corchea, no sé si es un error. Me disculpan los galicismos que puedo utilizar. Una corchea existe. Una corchea, pero si se me mezcla un francicismo, no me hagan caso. Bueno, esa es una visión abstracta. Cuando a mí me ponen el libro de Los viajeros de India, de Herrera Luque, ese es un libro bien complejo, difícil de explicar y hasta puede ser mal comprendido en este momento. Pero yo lo que vi en ese libro que era Herrera Luque trataba de una amalgama de individuos. Y entonces lo que yo hago es convertir esa amalgama de individuos en un abstracto, lo que podemos ser nosotros. Nosotros no somos arianos, nosotros somos un cúmulo de civilizaciones que hacen nuestra identidad. Claro. Y allí entonces nosotros somos una abstracción, o somos libres de espíritu. Por eso somos múltiples. Hoy somos múltiples. Y esa multiplicidad es lo que nos hace nuestra identidad y eso es lo que nos hace únicos. Claro. Entonces, en cada obra, cuando tú me hablas del trabajo, yo tengo yo tiendo a descomponer todo. Nada. Cuando hablamos de los primeros trabajos fotográficos, yo se los dediqué al Caravaggio. Porque el Caravaggio para mí era esa fuerza, la fuerza del claroscuro, la luz, el individuo, la soledad, ¿cómo se llama? El cosmos interior. O sea, en el Caravaggio había todo, y tú que lo conoces bien, claro, que tú puedes hablar más que yo del sujeto, porque en realidad, cuando el Caravaggio lo que hay es que sentirlo, más que todo. Claro. En el Caravaggio tú tenías toda la fuerza, y entonces en esa fuerza, una vez que ya estaba listo, yo dije, bueno, ya está el trabajo, para eso tiene más al Caravaggio. Pero a partir de allí, empieza todo a descomponerse en otras historias. Claro. Y ahí es donde viene, entonces poco a poco empieza a cambiar en formas anexas o formas diversas. Claro. Y entonces empiezas a tocar todo. Ahora, si yo le pregunto a Karim Borja, te pregunto cuáles son de alguna otra manera los referentes de esa investigación entre lo clásico, lo contemporáneo, las líneas de investigación, los cuerpos de trabajo que tú llevas adelante. Porque efectivamente para tener estos claroscuros sí efectivamente hay un tema del tenebrismo, de Caravaggio. Si vamos al tema de la fragmentación de la idea de la imagen, en el caso de la repetición, vamos al futurismo. Si nosotros entramos en el discurso de la ansiedad del vacío, podemos ir a todo el arte conceptual y todo el fluxo. Entonces hay muchos referentes que están en tu obra, que circulan, que aparecen, desaparecen,
Y yo creo que efectivamente ese Karim tiene muchas aristas, ¿verdad? Como lo acabas de mencionar, sobre el tema de lo que significa deshacerse de lo aprendido y de los atavismos para poder penetrar campos no de reconocimiento de la obra de arte con los códigos permanentes, sino romper ese espacio y entrar en varias investigaciones paralelas que dan ese concepto de lo que implica ser artista contemporáneo. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que ahí está la gran clave, y tú la acabas de mencionar. O sea, si te vas a la literatura de Redaluque y saltas a la idea del ángel y saltas a la idea de la ecología, efectivamente eres libre. Ya te voy a responder todo eso. O sea, entonces es importante reflexionar sobre esto, porque para mí tu trabajo toca muchos temas que son sensibles y que a la vez regresan a lo que sería, digamos, los elementos básicos del ser humano, que es el espacio-tiempo de reflexión íntimo, la soledad, la idea de lo finito. Esas son cosas importantes de mencionar, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante ver esa reflexión. Bueno, si hablamos de las referencias, evidentemente cuando te hablo del Caravaggio, tengo que hablar también de Rembrandt, por supuesto, del claroscuro, de la materia. Si hablo de la materia, tengo que referirme a Turner, claro, a la fuerza ¿cómo se llama?, de la naturaleza, a la fuerza de la touche, que es el toque de la pintura. Cuando te empiezas a tener todas estas referencias, no es que estás repitiendo, sino que tú estás reinterpretando y comprendiendo lo que significa cada uno de estos artistas y para qué, o sea, el aprendizaje que van dejando. Claro, desde tu temporalidad. Ellos que te están dando su historia, pero es una manera de ver las cosas. Y si te digo que yo estoy hablando de clásicos y al mismo tiempo tengo una pasión absoluta por un Rothko. Claro. Efectivamente, que yo tengo esa relación. Después que te estoy hablando de tanto clásico, cuando yo veo un trabajo de Rothko, yo vi mi trabajo. Lo que pasa es que Rothko lo estaba mirando, como yo siempre lo describo, como una mirada miope. Pero en el fondo de esa obra de Rothko, yo vi todo mi trabajo y tú dices, pero ¿qué relación con Rothko? Pero Rothko sí me abrió esa puerta en el espíritu de ver otra cosa más simplemente de lo que está sobre una tela. Los umbrales. Eso fue, exacto, esas puertas que se van abriendo en la vida. Y si te digo que entre todos estos artistas tengo uno que no tiene nada que ver conmigo, pero siempre lo mantengo como la alegría, Miró. Claro. Porque son formas. Entonces tú dices, ¿cómo tú vas a ir del Caravaggio a Miró? Pero todos, cada uno te dan una reflexión diferente. Y entonces cuando uno dice, no se trata estudiar el arte, o mejor dicho, tener un poco de conocimiento del pasado, eso es enriquecerte para tu futuro. No se trata de copiar, porque esto no tiene ningún sentido, porque en realidad, si tú no has comprendido lo esencial, no puedes avanzar. Y ese avance es que tú vas analizando todo esto y tú te vas transformando y vas creando creando que el primero sorprendido eres tú. Claro, porque tú, o sea, ¿a dónde llegas, pues? No, porque tú te das cuenta que las series, por ejemplo, las series no son pensadas tal cual como se ven. Eso es un clic, eso es algo, es un detonante en un momento determinado que te hace que empiezas a trabajar compulsivamente. No hay dirección, es una compulsión. Esa idea de compulsión, ¿cuándo considera Karim Borjas que se detiene? Eso no se detiene. Eso no se ¿En detiene. una serie? No. Te lo puedo decir. Es que por eso es que siempre hablo de los escritores que nunca terminan de corregir el texto. Okay. O sea, porque es que es un fenómeno. Por eso es que yo siempre tengo ese sentimiento con los escritores, porque tienen el mismo comportamiento de un artista, obsesionales, y siempre quieren buscar un perfeccionamiento de algo que está listo, porque tú lo vas haciendo y lo vas haciendo y lo vas repitiendo, y al final son varios cuadros. Eso me decía otro colega, mira, Karim, pero haz otro. Pero yo me quedaba pegado en un solo cuadro, y era cuadro tras cuadro, cuando en realidad pueden haber salido 20, 30, pero tú te quedas obsesionado que hay que vas cambiando. Entonces la obsesión que te hizo cambiar el primer cuadro se convirtió en otro. Y así puede ser eternamente. Claro.
Entre la pintura, por eso yo digo, sigo amando la pintura, porque es algo que como más físico, es el olor, no sé, esa sensación de ir construyendo, en realidad estás construyendo. Pero si en la pintura no interviene ese elemento, ¿cómo se dice?, principal de ese detonamiento, es un pensamiento que es el que va a hacer toda la pintura. ¿Por qué un pensamiento? Porque es un pensamiento, ¿cómo se llama?, escrito. Por eso es que viene la historia que me hizo Mabel, que es lo que presenté en la Católica, de algo que yo no muestro, de dónde vienen todos esos escritos que están en la pintura. Claro. Y eso sin ninguna intención de ser escritor, sino que eso es como la línea que te va a llevar a los otros cuadros. Claro, fíjate, hay algo muy, muy importante sobre el tema de la inclusión del texto en la obra de arte como proceso conceptual, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a artistas como el caso de Gauguin ya en sus textos de sus obras, ya él colocaba en la propia obra escrito qué significaba ese cuadro, no solamente como título, sino como un sentimiento íntimo. Si nos vamos al tema propio de los grandes escritores, unidos al tema de lo conceptual en los años 60, cuando entra todo el arte conceptual como proceso, con el caso de Kossuth, ¿verdad?, que establece el tema del valor de lo que es el referente referido en cuanto a qué significa una palabra, con el caso de la famosa silla, o el caso de los escritos, por ejemplo, que se planteaban toda esta serie de artistas que entendieron que el arte era concepto y regresaban al tema de lo óptico retinal. Yo creo que creo que esos vestigios finales en los 60 daban como una idea, una intención de que eran quien tenía la verdad como absoluta. Y bueno, y se dieron cuenta que eran tan ismos como los ismos de principios del siglo, hasta que eso se transforma, ¿no? Y el artista se vuelve fragmentado, libre, sin necesidad de un manifiesto, sin necesidad de un escrito, para determinarse dentro de un conjunto de artistas que es. Ese libre albedrío para mí del artista actual, contemporáneo, es mucho más duro. Porque cuando no tenías un manifiesto y te unías a un grupo, evidentemente tienes que ir de tu mano y de tu alma para llevar adelante en lo que crees dentro de esa reflexión personal. Entonces, ¿qué ocurre? Esa reflexión personal es un laberinto en muchos casos, en otros casos puede ser una gran libertad y en otros casos se puede ser como un gran risco de donde caes y vuelves a querer volver a subir para volver a caer. O sea, hay un tema sobre el arte contemporáneo para mí que en tu trabajo está identificado en muchos cuerpos de trabajo específicos. Y cuando yo veo a Karim, por ejemplo, que te conozco ya desde hace 15, 20 años en tu trabajo, establecemos criterios de cambio que son significativos. Pero más allá de eso, existe un Karim actual, que es el que tenemos hoy aquí en Reset Gallery, que define una línea de investigación, digamos, muy sólida de cómo es tu estructura. ¿Cómo es Karim en la investigación? ¿Cómo es Karim el reflexivo en París? ¿Cómo es ese Karim que se enfrenta a una exposición en París de cualquier artista importante que se pueda presentar en el Petit Palais o en el Gran Palais, o se pueda presentar en la antigua Orangerie, o sea, o en el Museo de Arte Moderno? O sea, ¿cómo se enfrenta a esa reflexión dentro de una ciudad que ha pasado por periodos importantes y significativos de la historia del arte contemporáneo y moderno, y que efectivamente se ha convertido y se traslada luego a Nueva York y vuelve a París a querer ser, y luego existe el tema de la museología contemporánea, donde ya existen variables ya de inversiones de otros tipos, porque sabemos que efectivamente el arte se ha transformado en un campo de investigación que lo suplementa de obras de arte en más de 9.500 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú a esa realidad actual contemporánea? Me estás haciendo una pregunta de múltiples respuestas. Claro. Claro. Estamos hablando de historia del arte. Claro. Los cambios, pero imagínate, los cambios en la historia del arte son continuos. Vamos a empezar desde el 1900, porque no me quiero ir, porque también tenía para hablarte de nuestro poeta William Blake. Okay. Cuando hace esa relación poética de la Biblia y construye un cosmos, y cuando tú ves todas esas pinturas y todas esas acuarelas de William Blake, y cuando ves Hubble, ¿te acuerdas aquella sonda que mandaron en el espacio y que mandaron las primeras imágenes del espacio? Lo primero que yo vi fue las acuarelas de William Blake. Entonces quiere decir, ¿por qué te sitúa William Blake? Porque estamos bien atrás, ¿no? Claro. Pero es que lo espiritual
existe, es que hay una visión otra, es que hay una puerta cósmica en la cosmogonía de un individuo, del artista. Cuando tú los ves, tú decías que este hombre en el 1800 estaba describiéndote lo que nos iba a transmitir Goebbels, tú dices, aquí hay algo, de que vuelan, o sí hay una conexión cósmica que nos une espacios-tiempos. Ahorita precisamente para empezar a responderte, me dio por una historia de el desnudo como tal, porque hay una investigación sobre el desnudo, por una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza, pero una cuestión del desnudo. Empiezo a trabajar sobre el desnudo, pero no es una cuestión de la forma, sino de el porqué, cómo se presenta el fenómeno del desnudo y cómo el desnudo empieza a entrar en las buenas costumbres del 1860-70, con la invención de la fotografía, hasta el 1900, y los escritores entraron. Entonces, me disculpan si esto va a estar un poco un melting pot de lo que voy a decir, pero la historia es que en la evolución todo está vinculado, la escritura, ahí entramos, por eso es que son tantas cosas, porque la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cómo va cambiando? La escritura va cambiando también con los caligramas de Apolinero. Claro. Y entonces estamos hablando con el espiritismo de Víctor Hugo. Entonces tú vas a decir como una persona... El romanticismo. Todo el romanticismo. Pero también estamos hablando de cosas esotéricas. Y entonces poco a poco el futurismo. Pero estamos hablando que esas primeras manifestaciones, que la escritura siempre como que hay de una manera u otra, siempre está presente dentro de la pintura y viceversa. Claro. Entonces, entre todos estos conceptos, tú dices, ¿cómo vamos avanzando? ¿Y por qué es que te estaba hablando del desnudo? Porque en ese momento, del 1900 a la Primera Guerra Mundial, había un auge entre Le Garzón. Y Le Garzón fue un grupo que irrumpió con la literatura y la emancipación de la mujer, que llegó hasta la Primera Guerra Mundial, pero es porque la mujer estaba tomando las primeras reivindicaciones femeninas en lo que era el concepto, junto con la homosexualidad de la época que existía, y había ¿qué va a citarlo? Tenemos un gran venezolano, que es Reinaldo Hams, claro, por supuesto, el músico, que poco nombrado en Venezuela, pero es el primer venezolano que está en la ópera de París. Fue director. Fue director y gran escritor, y fue el primero que llevó a la música la poesía de Verlaine y de Víctor Hugo. Claro, por supuesto. Entonces, todo esto, esos tipos de personajes, fíjate, me van llegando con una investigación que parece que no tiene nada que ver y al mismo tiempo sí está relacionada. Tú segmentas esa información que te interesa como todas, proceso. no, es que todas están vinculadas. Hay una cuestión, porque yo empiezo entre el desnudo y después inevitablemente tienes que tocar algo que es la pornografía. Y claro, entonces, ¿dónde se limita? ¿Cuál es la fractura? Que de ser desnudo a fotografía. Desnudo académico, porque estamos hablando del desnudo académico, a lo que es ese detalle de la pornografía. Y entonces se me abre otro campo de investigación, que es Le Poil, el vellocino. Y entonces, en realidad, el vellocino, tú dices, dentro de la historia clásica de la pintura, el vellocino es algo que desaparece. O sea, como si el pelo, o sea, el pelo público. Sí, el pelo en general. El pelo general del porque cuerpo. acuérdate que en el 1400 se quitaban las cejas también, sí, y tenías que ser pura. Entonces, esa historia, la historia de un poil, la historia de un pelo, cómo cambia todo un concepto y cómo cambian generaciones. Bueno, estamos hablando de una cosa y me fui por otra. Por eso es que tú eres así. Pero es que eso me disculpan, pero eso es parte de toda la historia. Ahora, de lo que quería retomar... Del futurismo. No, del cuerpo de trabajo finalmente. O sea, ¿qué está trabajando Karim Borja? ¿Cuáles son los cuerpos de trabajo actuales que tú estás desarrollando? Ahorita estoy trabajando sobre algo que es como lo que estaba presentando en la universidad. Yo no puedo decir que es una exposición, es una muestra, es una manera de ver o de reinterpretar la imagen y el escrito. Cuando hablamos de las instalaciones
todas las instalaciones están vinculadas ¿cómo se llama? Un acontecimiento de la mirada, de cómo se transforma, cómo se llama, cómo tú puedes, que ya la imagen no es nada más, ¿cómo se llama? Bidimensional, es una cuestión que tiene que llevar todos los sentidos, que es lo que están utilizando ahorita los jóvenes de la, ¿cómo se llama? La utilización de todos los de todos los sentidos, pero es que eso es inevitable. Bueno, es más, va a llegar un momento que la imagen va a tender a desaparecer para relación a una imagen visual o virtual, porque esa es otra parte que también no podemos, ¿cómo se llama? Negar que vamos hacia lo virtual. El concepto de tener, de propiedad de las obras, que es lo que nosotros tenemos. O sea, yo los guardo porque es una cuestión que nosotros la tenemos arraigada, pero fíjate que los jóvenes poco a poco se empiezan a desprender de la imagen para quedarse nada más con lo virtual. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Que si va a ser la tridimensionalidad? ¿Qué es lo que o sea, eso no lo sabemos, pero todo va hacia ese camino. O sea, ahora hay un planteamiento sobre esa idea de futuro que tú estás hablando en este momento. Esa idea de futuro, o sea, de alguna otra manera esa idea de futuro, un artista la puede vislumbrar como tú lo crees, o yo realmente pienso que el artista más bien genera recursos de interpretación de futuro sin saber realmente cuál podría ser. Orson Welles. Exactamente. Exacto. Entonces, fíjate lo interesante. Llegando a este punto, ¿verdad? Entendemos que este proyecto que muy gentilmente Karim nos trajo, que lo estamos presentando en esta mesa, después ya lo vamos a explicar. Que forma parte del proyecto actual, que con eso vamos a cerrar el conversatorio, y que yo creo que es muy interesante poderlo decir, que tiene que ver con una totalidad de influencias, una totalidad de impresiones, una totalidad de procesos que generan ese discurso de transformación a medida que pasa la vida. Y cuando te hablaba de París, que tú te quedaste en esa ciudad, y que es tu ciudad ahora de vida, de proceso, donde está tu intimidad, donde está tu cotidianidad, donde está mi laboratorio. Está exactamente donde está tu estudio de investigación. Es un elemento principal en la realidad contemporánea y sobre todo en lo que implica una gran ciudad, que es una gran metrópoli, donde han ocurrido históricamente cosas muy significativas en el arte y en el arte contemporáneo, y donde existe un sistema de reconocimiento del arte permanente. Por eso también hay que decirlo, es decir, es una ciudad donde lo que ocurre y lo que pasa tiene efectivamente todo un sistema que permita que ocurra. Otrora ocurría en Venezuela en otro momento. Entonces, claro, eso es muy importante mencionarlo, porque efectivamente ese desplazamiento de ser un hombre del mundo, en tu caso, permite tener otros referentes y otras estructuras más universales. Estás tocando un sujeto bien interesante. Cuando yo me fui de Venezuela es un punto neurálgico dentro de la América Latina, importantísimo. Claro. Aquí pasaban todas. Mira, aquí en Venezuela, las primeras galerías presentaban los artistas los más conocidos del mundo, Manolo Valdés, Richard, todo lo que hizo Freite en su momento. Aquí pasaba todo. ¿Qué es lo que sucede para mí París? Para mí París es un punto neurálgico. A partir de París tú puedes irte para cualquier parte. Estás en el centro de Europa, porque Madrid no te lo permite. Para mí Francia, estás en el medio. O sea, ya la visión cosmopolita ya no es ni siquiera una ciudad, ya estás relacionado con todos los países desde la creación de la Europa, que era inevitable, porque para mí ese era el concepto. Uno de mis primeros conceptos de vivir en París, que tú te podías desplazar. En aquel tiempo tenías la dificultad de las visas y los países y los pasaportes, y ahorita estás en un solo país, y en un solo país que todos los artistas estamos conectados y podemos hacer proyectos, ¿cómo se llama? Colectivos en toda Europa. Precisamente ahorita voy para Georgia porque hay otro proyecto con otro grupo de artistas, que soy el curador, entre paréntesis, de la misma historia, porque ya con el tiempo uno conoce y estamos hablando de la construcción espacial de las exposiciones, de los conceptos. Vamos a hablar, uno va a cansar, ya tú estás diciendo, tú puedes hablar
este sujeto, ¿quién lo puede tocar? Y los tienes a la mano. Sabes quiénes son los artistas que trabajan uno y otro sujeto, cómo los puedes unir. Porque lo que me dices de ver de las exposiciones, yo soy un bulémico de exposición. Cuando digo bulémico es para ver exactamente que sean buenas o malas, eso poco importa. Si no es la capacidad del humano de seguirse, de seguir creando de una u otra forma. Y entonces, entre esa multitud de exposiciones, de esas miles de exposiciones que yo puedo ver, siempre tengo alguien afín que dice, wow, bueno el trabajo. No es tanto el trabajo, sino lo conceptual del trabajo, que es lo más importante. Porque tú puedes ser muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Se me fue el nombre. Doué. Doué. No. Ser muy talentoso. Talentoso, pintando. Pero si tú no tienes concepto, se queda en la mera pintura, se queda en la mera imagen. Lo que trasciende es el pensamiento y la construcción espacial y de tu evolución intelectual para por tu trabajo. Y eso es importante, porque al final cuando tú llegas a ese estado, te importa poco lo que piensen de tu trabajo. Claro. Lo importante es lo que tú ves y cuál es tu línea. Cuando decía, ¿por qué el trabajo mío cambió? Porque tú simplemente es el placer de hacer lo que te da la gana. Y investigar lo que tú quieres y pasar de una u otra. Y porque el mundo está abierto a tu pensamiento y el único que le puede dar censura eres tú. Y tú no te vas a censurar. Lo que opinen los otros, que sea bueno, que sea malo, bueno, es una visión. Por lo menos si te destruyen, está bien. Por lo menos hay alguien que piensa diferente. Claro. También se le agradece. Entonces, por eso que no, yo sí considero que cada quien tiene que seguir esto. No se trata, porque a veces muchos piensan, ¿de qué vive un artista? Bueno, es la pregunta del millón. Bueno, y para eso están ustedes también, porque ustedes son los que nos defienden dentro de nuestra locura de pensar en estos mundos que uno no ve. Si uno la conoce, lo que uno que hace es crear. Ustedes son los que hacen ese paralelo, o pasar, demostrar de esas investigaciones ocultas, mostrárselas al gran público. Claro. Porque si no existieran los galeristas, imagínate. Entonces, Anónimos se han muerto mucho. Y hay otra cosa que yo siempre digo, no es suficiente el talento. No. Sobre todo es la voluntad. Y en la voluntad es donde se hacen los artistas. Y eso con estas palabras creo que hemos dado una vuelta de ¿cómo es que dice mi amigo ya? El circuloquio. El circuloquio. Bueno, mira, Karim, tenemos 5 minutos. Nos quedan 5 minutos para cerrar esta presentación. Son 10 minutos, ¿no? Son 10 minutos. Todavía tenemos para hablar. Tenemos para hablar. Entonces, fíjate lo siguiente. Mira, todavía tenía la lista aquí que no la tocamos. Bueno, pero justamente vamos a cerrar estos 10 minutos. Con las obras. Y bueno, nos quedamos con el público en general para poder ver los proyectos que gentilmente Karim nos trajo aquí a la galería. Sin antes dejar de mencionar esta bellísima exposición que está en la Universidad Católica Andrés Bello, y que efectivamente los invito a que la vayan a ver. Es una exposición que va a estar durante 6 meses, ¿no? Hasta el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre. Y que se unen al proyecto de poderla ir a ver, y que efectivamente nosotros como galeristas, de verdad te agradezco muchísimo tu reflexión sobre lo que nosotros somos como espacio-tiempo para el artista, para presentar la obra del artista y darle un marco referencial de investigación y de reflexión como el que estamos haciendo hoy aquí. Que yo creo que eso es fundamental, porque eso permite, más allá de un tema, digamos, de intelectualidad, un tema de apertura, porque para nosotros es muy importante las reflexiones que estás teniendo hoy con nosotros aquí, y creo que son significativas en la medida que estableces un criterio de apertura sobre la obra, que no es algo desconocido, sino que parte del ser humano, que no es que vino una musa y cayó, no, sino que tú acabas de hablar de la palabra voluntad, acabas de hablar de factores que son fundamentales en el trabajo verdaderamente importante y continuo de un artista como proceso, ¿no? Y tienes la parte, la investigación que es importantísima, porque
pareciera, pero todo es esto es un trabajo de investigación de ti mismo y de cultura general, porque tú ves cómo la imagen se sigue manteniendo, lo que estamos hablando anteriormente. Todavía siguen habiendo artistas y artistas siempre habrá una manera de interpretar la imagen, de interpretar el pensamiento. Nosotros estamos aquí como nada más como pasantes de ese concepto de la imagen. La imagen es lo que nos queda, la imagen es lo que podemos manifestar. ¿Cómo dice? Esa creación del hombre de recrear y recrear la imagen y de reinterpretarla a su época y en diferentes maneras, es lo que hace lo bello del arte. Y es lo que nos identifica, cambiantes o no cambiantes, lineales o no lineales, pero lo importante es que aquí estamos y para eso se le agradece y le agradezco verdaderamente a la creación de todos los artistas y a los galeristas que permiten que que puedan ver el trabajo de tantos anónimos. Bueno, magnífico. Claro. Bueno, mira, Karim, quiero darte un fuerte aplauso por parte de todo el público de la noche de hoy, de verdad. Bueno, y quiero de nuevo agradecerte mucho la gentileza que tuviste para estar con nosotros hoy aquí. Y bueno, ya no sé si nos desconectamos directamente desde el video y agradecemos a todas las personas que están, digamos, que vinieron y tuvieron la gentileza de estar hoy con nosotros. Y bueno, tenemos aquí a la directora de proyectos de allá de la Universidad Católica, que era un gusto tenerte por aquí. Tenemos a Villamizar, un gran artista, tenemos un grupo de gente, Guiomar Gamero, un gente Anore González, tenemos aquí a todos los amigos. Un grupo interesante, a especialistas en el caso de la música, tenemos gente interesantísima por aquí. Entonces, bueno, nos despedimos en este reel que va a estar publicado directamente en YouTube. No estamos en vivo, hemos decidido para mantener cada uno de los videos de nuestro conversatorio, llevarlos a nuestro canal en YouTube, y lo cual pueden ser referidos allí y verlos con toda tranquilidad. Entonces, bueno, nos despedimos por allí y pasamos a la ronda de preguntas de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias.